Bienvenidos, queridos oyentes. Aquí les habla el grupo Proud. En esta ocasión charlaremos sobre un cuento llamado La Hora Cero, que fue escrita por Ray Bradbury. Nació en 1920 en Estados Unidos, Illinois. Fue escritor, novelista y poetista. Además de novelas, escribió teatro y ensayos. Los principales temas de sus cuentos son fantasía, terror, relatos judiciales y el más destacado, la ciencia ficción. Sus cuentos de terror son debido al trauma del fallecimiento de sus hermanos gemelos y su abuelo. Él era de una familia humilde y de un pueblo rural, por lo que no pudo asistir a la escuela. Se considera una persona autodidacta, ya que aprendió por su cuenta cómo escribir novelas asistiendo a la biblioteca. En 1947 se casó con Margaret McClure, la cual fue su única esposa, con la que tuvo 4 hijos. Bradbury, antes de publicar sus obras, se dedicó a vender periódicos. Llega finalmente a la fama en 1950, publicando con mucho sacrificio Crónicas Marcianas. Sus 3 obras más destacadas son Fahrenheit, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado es un libro publicado en 1951 y cuenta con 18 cuentos de ciencia ficción escritos por Ray Bradbury, los cuales exploran la naturaleza de la humanidad. Lo que diferencia la ciencia ficción con la fantasía es que la fantasía emplea la magia y la ciencia ficción utiliza la tecnología para explicar hechos que podrían suceder. Un tema recurrente a lo largo de las 18 historias es el conflicto de los fríos mecanismos tecnológicos y la psicología de la gente. Estas diferentes historias se unen con la figura que enmarca el hombre ilustrado, un vagabundo con su cuerpo tatuado enteramente a quien el editor del libro, que permanece anónimo, conoce. Estos tatuajes fueron hechos en teoría por una mujer viajera del tiempo. Son animados y cada uno cuenta con una historia diferente. Así, el relato del hombre ilustrado sirve como la narración marco para todos los cuentos. Todas, excepto una de las historias, habían sido publicadas previamente, aunque para la publicación del libro, Bradbury revisó algunos de los textos. A continuación hablaré de un resumen del cuento ya mencionado La Hora Cero. Los niños de todo el mundo están profundamente implicados en un juego emocionante que llaman La Invasión. La protagonista es una niña de 7 años llamada Ming, que junto a sus amigos participan en el juego. Este es comandado por Drill, un alienígena que determinó que la única forma de conquistar la Tierra sería aliarse con ellos. Este ser, que no puede ser visto por los adultos, genera en los niños una rivalidad con los padres. Los padres de los niños piensan que es un juego entrañable, hasta que descubren que la invasión es cierta y que los alienígenas están utilizando a los niños para ayudarlos a conseguir el control de la Tierra. Ahora realizaremos un análisis sobre el cuento. Para comenzar, explicaremos el título. El título del cuento es emblemático porque menciona una acción del cuento, anticipa lo que sucederá después en la historia, para explicar el comienzo de un suceso que cambiará el transcurso de la misma. La historia pertenece al género narrativo, ya que cuenta o narra una historia donde se destaca en su estructura la existencia de diálogos, descripción de lugares y personajes, sitúa los hechos en un tiempo y espacio, y a su vez va también tejiendo una trama. Todo esto con la voz de un narrador, que en este caso es un narrador interno y eficiente, por saber lo mismo que los personajes. Se trata de un típico relato de Ray Bradbury. Comienza con una escena idílica de niños jugando en el parque, mientras sus madres lo miran por la ventana, al tiempo que se dedican a las tareas del hogar. Los cohetes cruzan el cielo, cohetes cromados llevan los obreros a sus trabajos y las mujeres atienden sus casas con barredoras electromagnéticas. Estas escenas son típicas de la literatura de Bradbury. Mujeres haciendo sus casas, niños jugando en el parque, padres trabajadores que llegan a casa encontrando la mesa pronta. Bradbury crea un escenario futurista.
ya que los cohetes en el cielo podrían representar a lo que hoy en día son los aviones. El escenario de este cuento es utópico. Esto se refiere a que es una civilización imaginaria, una ciudad, un mundo perfecto, una sociedad ideal. Esto lo vemos reflejado en el siguiente fragmento. Alrededor de los niños murmuraba la ciudad. En las calles se alineaban unos árboles verdes, rectos, pacíficos. Solo el viento alteraba la calma de las casas, el país, el continente. En otro millar de ciudades había árboles y niños y calles y hombres de negocios que dictaban sus cartas en tranquilas oficinas o que miraban las pantallas de televisión. Aquí podemos notar que es todo perfecto. Todas las personas se llevan bien y el ambiente es completamente tranquilo. Su único problema es la mala relación de los humanos con los alienígenas, que analizaremos más adelante. A continuación, les describiremos las siguientes características de los personajes principales. Por un lado está Mink, una niña de 7 años, alta, fuerte y decidida. Drill, un marciano que les hacía creer a los niños que los adultos son malos por el simple hecho de que no creen en los marcianos. Él le decía a los niños que si los ayudaban con la invasión, ya no tendrían que hacer las cosas a los adultos, ni habría reglas. Mary Morris, la madre de Mink, una de las cuantas madres que no le ponía atención a su hija por estar prestando atención a otras cosas. La actitud de los niños en la historia es caprichosa y autoritaria. Son caprichosos porque no se quieren bañar o dormir temprano. Solo piensan en sí mismos, ya que no respetan los límites de los padres. Por otro lado, los padres son personajes sin autoridad sobre sus hijos y no tienen responsabilidades sobre ellos. Esto se debe a que los adultos están absorbidos por la tecnología. Por eso la madre de Mink estaba hablando con su amiga y se enteró que su hijo jugaba a la invasión al igual que su hija. Esto le llamó la atención al ser el mismo juego, pero de lejanas ciudades. Ellos vivían en Nueva York y la amiga en Scranton. Esto se puede apreciar en el siguiente fragmento. Mi hijo Tim solo habla de alguien llamado Drill. Sí, creo que se llama así. Debe ser una nueva contraseña. Mink también está enloquecida con Drill. No sabía que hubiese llegado hasta Nueva York. De boca en boca me imagino. Una moda. Hablé con Josephine y me dijo que sus hijos en Boston están entusiasmados con ese juego. El final de este cuento es abierto, ya que no llega a ningún final concreto. Lo que ocurre es que la madre se da cuenta de que la invasión es real. Asustada se oculta en la habitación con su esposo, por temor a los fuertes ruidos que oyen desde afuera. Lo que se puede deducir es que la invasión sucedió, ya que no cuenta detalles de lo que ocurrió después. En este caso, Bradbury aborda temas como la crueldad humana, la insensibilidad hacia el sufrimiento de otros y la falta de empatía a la sociedad. Critica la deshumanización y la falta de compasión a la sociedad. También puede interpretarse como una crítica a la facilidad con que las personas son influenciadas para cometer actos crueles cuando siguen ciegamente a los líderes carismáticos. Básicamente es una reflexión sobre la naturaleza humana y los peligros de la obediencia ciega. Muchas gracias, queridos oyentes, por haber escuchado este podcast y brindarnos su atención. Esperamos volver a encontrarlos en el podcast de la semana siguiente. Lo que se viene a continuación te hará vibrar al máximo. Estás en punto exacto. Hola, muy buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Peter y le damos la bienvenida al encuentro del día de hoy en nuestra radio El Reloj de Compuesto, porque siempre van a escuchar lo mismo. Nos acompañan el día de hoy las célebres críticas literarias Luana, Eunice y Florencia. Buenos días, primero que nada muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio en el cual vamos a hablar sobre Ray Bradbury. No sé si en algún momento han escuchado sobre él, pero nos gustaría contarles sobre su vida y hablar también un poco sobre sus relatos. Primero que nada queremos contarles quién fue y lo que hizo. Ray Bradbury nació en 1920 en Illinois, Estados Unidos, y fue un escritor de varias novelas, cuentos, poemas, teatro, guiones e incluso ensayos. Sus géneros eran principalmente terror, relatos policiales y ciencia ficción, aunque sobre este último él prefería decir que no era ciencia ficción, sino que se trataba de fantasía, una mezcla entre ciencia y magia.
Bueno, entrando un poco más en su vida personal, ¿qué nos podrían contar sobre su infancia? Bueno, para empezar, desde su infancia tuvo varios encuentros muy cercanos con la muerte, debido al fallecimiento de sus hermanos. Su familia, digamos que era bastante humilde y proveniente, podríamos decir, de su pueblo rural o de un pueblo que era bastante chico. Cuando era niño, él solía ir muy seguido a la biblioteca de su escuela y al ser alguien muy autodidacta, es decir, que aprendía por su cuenta, aprendió solo a escribir. En 1934, durante su adolescencia y con unos 14 años más o menos de edad, se mudó a Los Ángeles, California, y se quedó allí hasta su fallecimiento. Hizo la secundaria y se graduó con 18 años, pero no continuó sus estudios en la universidad debido a problemas económicos, por lo que se dedicó a vender diarios hasta que al final pudo dedicarse por completo a la literatura. Bueno, pasando ya un poco a su vida adulta y amorosa, en 1947 contrajo matrimonio con Margaret McCluer, quien era una vendedora de libros, y con ella tuvo 4 hijas y además varios nietos. Durante toda su vida, Bradbury solo tuvo una esposa y una vida familiar bastante saludable, lo que es bastante llamativo y lo diferencia de otros muchos escritores, quienes han llevado una vida que se podría decir que es más bohemia. Su esposa le compró su primera máquina de escribir para así poder vivir de ello, y aunque al principio no tuvo tanto reconocimiento como escritor, finalmente en 1950 obtiene fama al publicar, luego de mucho esfuerzo, Crónicas Marcianas, series de relatos bien recibidas por el público que abarcan temas como la autodestrucción del hombre, la guerra, el racismo y los pequeños que somos los humanos comparado con el universo. Luego, ya en 1951, publica El hombre ilustrado, que es un libro con 18 cuentos de ciencia ficción, y en 1953 publica su obra más famosa titulada Fahrenheit 451, en la que se nos presenta un mundo en donde los libros están prohibidos y los bomberos son los encargados de quemarlos para así evitar que se propague la infección del pensamiento. Y de hecho el título, el nombre, se debe a la temperatura a la que se quema el papel. En 2012, Bradbury termina falleciendo en Los Ángeles, California, con 91 años de edad. Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos de una de sus obras? Uno de los cuentos más pedidos por la audiencia fue El otro pie, debido a que trata temas que se pueden traer a la realidad actual y son muy comúnmente vistos. El otro pie es uno de los 18 cuentos del libro El hombre ilustrado, publicado en 1951 por Bradbury, y es una fuerte crítica a la sociedad americana de los años 50. A nosotros también nos llama mucho la atención este cuento, por lo que nos alegra que lo hayan pedido mucho, así que les vamos a contar con mucha ilusión sobre lo que se trata. La historia comienza en un pueblo marciano habitado solo por gente negra, quienes en 1965, que serían 20 años atrás en el tiempo que transcurre la historia, escaparon del planeta Tierra a Marte, en donde viven actualmente. Cuando toda la población negra se fue de la Tierra, estalló la Tercera Guerra Mundial, la cual duró mucho tiempo. Esta arrasó con todo a su paso, dejando la Tierra completamente inhabitable debido al daño provocado por la radiación de las bombas atómicas y sumado al número de muertes que éstas causaron, dejando no más de 500.000 sobrevivientes. Bueno, la trama es sobre un hombre blanco proveniente de la Tierra que viaja a Marte en un cohete para pedir piedad. Al haber pasado 20 años desde que las personas negras se fueron de la Tierra, algunos ya ni recuerdan cómo se veían los blancos, mientras que los más pequeños estaban todos emocionados por verlo por primera vez. Willie Johnson, padre de 3 niños y esposo de Hattie Johnson, encabezó un llamado comité de bienvenida para el hombre blanco. Este personaje, con un enorme sentimiento de rencor y angustia, reúne a todo el pueblo para preparar un desagradable recibimiento, implantando aquellas medidas segregacionistas que tanto le hicieron sufrir a los negros en la tierra, para así devolver un poco el mal con mal, porque ahora es el hombre blanco en el que está en una mala posición. Ahora es el otro pie al que le aprieta el zapato. Cita textual: los rostros que se extendían ante él, sonrientes, otros titubeantes, otros asombrados y otros que se alejaban disgustados y temerosos. Al llegar el hombre blanco a Marte, se lo ve un viejo fatigado bajar del cohete. Este personaje les comenta a los negros sobre la situación actual de la Tierra y cómo se encuentra destruida por la estupidez del ser humano. El blanco les pide que usen los cohetes que tienen para ir a la Tierra y llevar a los sobrevivientes a Marte, incluso si eso implicaría recibir cualquier castigo, incluyendo la segregación de las personas blancas. Pero si en cambio no quieren ayudarlos, no los van a obligar, y el viejo se volverá a la Tierra en su cohete. Tras un momento de reflexión y con el apoyo de su esposa, Hattie, Willis, se da cuenta
que ya no existe nada a lo que pueda tener odio, nada en la Tierra, nada sino unos desconocidos en un cohete, quienes podrían lustrarle los zapatos o viajar en los últimos asientos del ómnibus. Entonces Willy decide qué es lo correcto por hacer. Y ahora vamos a ver la cita textual. El tiempo de la tortura ha concluido. Seremos cualquier cosa, pero no tontos. Lo comprendí enseguida al oír a ese hombre blanco. Comprendí que los blancos están ahora tan solos como lo estuvimos nosotros. No tienen casa y nosotros tampoco la teníamos. Somos iguales. Podemos empezar otra vez. Somos iguales. Este cuento se narra en tercera persona con un narrador externo omnisciente. El género del mismo se cataloga como ciencia ficción. Capaz muchos no sabrán sobre la ciencia ficción, así que les voy a comentar un poco de qué se trata. Se origina en el siglo XX, pero tiene raíces en el pasado. El nombre une la idea de ciencia, que es conocimiento racional, exacto y científico, y ficción, que es producto de la imaginación o elemento de la fantasía. La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas tiempo-espacio imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales, y su impacto en la sociedad, y que, a diferencia de la fantasía, este cuenta con una base científica. En ocasiones se le ha llamado también literatura de la anticipación, debido a que algunos autores han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como los cohetes espaciales o los submarinos. Hoy en día se hace distinción entre ciencia ficción dura, hard, y blanda, soft. La primera es mucho más rigurosa y cuida mucho más los detalles argumentativos científicos y tecnológicos, mientras que la segunda se centra únicamente sobre todo en el aspecto literario. La ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren a debates filosóficos, sociales o científicos, de la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o buscar respuestas. Los temas más frecuentes en esta categoría son sobre extraterrestres, mundos distópicos, avances tecnológicos, robots y maquinarias. Bueno, ahora pasando un poco al contexto de la narrativa del siglo XX, les queremos comentar las características que se ven reflejadas en el cuento. Una de ellas es el lector activo. Esto quiere decir que se coloca al lector en una situación en donde la construcción del relato exige de esta una actividad de interpretación muchas veces intensa, incluso a veces se le reclama participar en la construcción de la narración, por lo que es un lector que ya no solo mira, sino que también actúa. Y bueno, esta característica se puede ver claramente en el comienzo abrupto del cuento. Cita textual: cuando oyeron las noticias, salieron de los restaurantes y los cafés y los hoteles y observaron el cielo. Las manos oscuras protegieron los ojos en blanco, las bocas se abrieron. Acá empieza sin una introducción, porque más adelante nos iremos informando sobre el personaje. También tiene un comienzo in medias res, lo cual es un término de latín que significa en mitad de la acción. Este se usa para referirse a un tipo de narración en la cual se altera el orden temporal, empezando en mitad de la acción, para luego contar los hechos pasados que han conducido al punto de origen del relato, por lo que el lector tendrá que ser más inteligente y prestar más atención a los detalles. Y por último, otra característica que envuelve al cuento es que no pretende ser un marco histórico. A veces se da la creación de espacios míticos, de ciudades que no existen en la realidad, pero son reflejo fiel de un país o región. Por lo que, a pesar de que Marte sí existe, el pueblo es ficticio y es un reflejo de Estados Unidos y la situación que estaba pasando en esos años. Bueno, queremos agradecer de parte de las 3 a la radio porque nos brindó este espacio para compartir conocimientos y pasar un buen rato entre todos, así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en esta instancia. Nos despedimos con un fuerte abrazo a la audiencia y a la cumpleañera Eunice Montes de Oca. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. ¿Qué pasaría si este fuera el último día de tu vida?
Esto es lo que plantea Ray Bradbury en uno de sus libros, precisamente en El hombre ilustrado, La última noche del mundo. Pero antes de iniciar este podcast, comentaremos quién fue, dónde nació, por qué es conocido y la opinión que él tenía sobre la modernidad tecnológica. Ray Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Estados Unidos y fue reconocido mundialmente por sus obras Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, obras famosas de ciencia ficción, pero que Ray Bradbury defendía que se dedicaba al género fantástico. Desde pequeño demostró interés por la literatura, asistiendo a la biblioteca de su pueblo, que después de tener su auge con sus novelas a los 30 años, cuando perduraba la época dorada de la ciencia ficción, en la década del 50 pudo dejar de vender diarios para dedicarse de lleno a la literatura, con ayuda de su esposa, que le regaló la primera máquina profesional para escribir sus obras. Él desde pequeño demostró interés por la literatura, asistiendo a la biblioteca de su pueblo, que después de tener su auge con sus novelas a los 30 años, cuando perduraba la época dorada de la ciencia ficción, en la década del 50 pudo dejar de vender diarios para dedicarse de lleno a la literatura, con ayuda de su esposa, que le regaló la primera máquina profesional para escribir sus obras. Y en la parte final de su vida vivió en Los Ángeles de la escritura. Escribió guiones de cine, novelas y murió a los 90 años en 2012. Por causas naturales, lo que incluso puede ser algo simbólico, que alguien tan amante de la literatura haya tenido una vida tan larga y sana comparado a otros autores. Una vez terminada la introducción de Ray Bradbury, pasaremos con el libro El hombre ilustrado. Este fue escrito en 1951, en Estados Unidos. Narra la historia de un vagabundo, con el cuerpo repleto de tatuajes a quien el narrador conoce. Los tatuajes fueron realizados por una mujer viajera en el tiempo, una bruja, los cuales cobran vida y desarrollan cada uno una historia diferente. La cantidad de tatuajes que se observan en el cuerpo del hombre es de 18. Sin embargo, existe una parte en la cual no hay nada, y esta misma se encarga de mostrarle al observador su destino y la manera en la que va a morir. De estos 18 cuentos, pasaremos a analizar La última noche del mundo. Él trata temas principalmente de ciencia ficción, es decir, futuros posibles de que sucedan, y el cuento comienza abruptamente, con un matrimonio conversando. Un comienzo abrupto es una característica propia de la narrativa del siglo XX. Esta trata de tener lectores activos con el fin de interpretar la historia. Esta charla introductoria ya nos adelanta la idea principal del cuento, la cual nos presenta el escenario apocalíptico del fin del mundo. Tú, lector, ¿cómo te imaginarías el fin del mundo? Ahora leeremos el comienzo de este maravilloso cuento. ¿Qué haría si supiera que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. No sé, no lo he pensado. Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. Y de esta manera comienza el cuento. La mujer, cuando el hombre le dijo sobre el fin del mundo, comenzó a preguntar la causa de este suceso. Expresamente le pregunta por ¿una guerra? ¿Una guerra bacteriológica? A lo que el hombre le respondía todo que no, añadiéndole que para él era solo un libro que se cierra. El hombre decía que el fin del mundo era solo un presentimiento que a veces le asustaba. En ese momento tiene un flashback donde recuerda cuando le ocurrió por primera vez ese sueño, concretamente hace 4 noches atrás. Este flashback que tuvo es una característica propia de la narrativa del siglo XX, que trataba de tener lectores activos con la intención de que interpreten el cuento de su propia manera. En el sueño, una voz irreconocible le decía que iba a detenerse todo en la Tierra, aunque no le prestó mucha importancia. Pero al día siguiente fue a su oficina y se encontró con su compañero Stan Wills, mirando por la ventana, a lo que le preguntó: ¿qué piensas de Stan? Tuve un sueño anoche. El hombre, antes de que Stan le contara el sueño que había tenido, ya sabía cuál era, sin embargo dejó que se lo contara. ¿Era el mismo sueño?, preguntó Stan. Idéntico, respondió el hombre. Luego comenzaron a caminar en la oficina sin concretar nada, preguntándose si todos habían soñado con lo mismo, a lo que el hombre y Stan comenzaron a preguntárselo a las demás personas y resulta que habían soñado exactamente lo mismo. Después de confirmarlo, al fin del mundo, se preguntaron: ¿y cuándo terminará? A lo que Stan le responde: para nosotros, en cierto momento de la noche, y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo, llegará el fin. Tardará 24 horas. ¿Merecemos esto?, preguntó la mujer. El hombre le responde: no se trata de merecerlo o no, es así simplemente. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde y dice que en los periódicos no dicen nada. El hombre le dice que no es necesario ya que todo el mundo lo sabe. ¿Tienes miedo?, le preguntó el hombre. No, siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no.
Pregunta dirigida a los oyentes. ¿Y tú crees que sentirías miedo? ¿Y cómo actuarías si estuvieras en su lugar? La mujer se preguntaba dónde estaba el instinto de autoconservación de las personas, a lo que el hombre le respondió: nadie se excita demasiado cuando todo es lógico, y todo lo que estaba ocurriendo era lógico. No había nada que ellos pudieran hacer, era algo ajeno a ellos, y que de acuerdo con sus vidas no podía pasar otra cosa. La mujer pregunta: no hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos. El hombre pensaba que en un escenario como este las personas se pondrían a gritar en las calles, a lo que la mujer le decía que nadie grita ante la realidad de las cosas. El hombre comenzó a analizar su vida en el tiempo que le quedaba, diciendo que nunca le gustó la ciudad donde vivía, ni su trabajo, ni nada, excepto su mujer y sus 2 hijas. Y se preguntaba, ¿cómo podían estar sentados hablando de ese modo? La mujer le decía que no se podía hacer otra cosa. A lo que el hombre se imaginaba que ese día, por primera vez en la historia del mundo, todos saben qué van a hacer, y esa noche preguntándose qué harán las demás personas durante las próximas horas. Y tú, oyente, si tu día termina en unas horas, ¿estarías satisfecho o satisfecha con tu vida? El hombre se pregunta por qué será esa misma noche y no alguna noche del siglo pasado. A lo que la mujer responde, quizás porque nunca fue 19 de octubre de 1969, diciéndole que quizás por esa fecha significa más que ninguna otra. Nos deja observar que este cuento se sitúa en el futuro, ya que la fecha original de publicación del libro fue en 1951. El cuento llega a su final cuando ellos ya aceptan el fin del mundo y no hay más interrogantes, cuando ya no queda más nada por hacer. Se ponen a lavar los platos, a las 8:30 acostaron a los niños y les dieron el beso de buenas noches. Apagaron las luces y cerraron las puertas. Luego de dejar a los niños, ambos se sentaron y leyeron los periódicos, escuchando un poco de música mientras observaban las brasas de la chimenea. El reloj pasaba la hora. El hombre besa a la mujer por un rato. Y la mujer le dice, nos hemos llevado bien después de todo. ¿Tienes ganas de llorar?, le preguntó el hombre. Creo que no, dice la mujer. Ambos recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron a su dormitorio. Ambos cansados se metieron a la cama, la mujer pidió un momento porque había escuchado grifos abiertos, el hombre se ríe porque parece algo cómico, dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno. Tomados de la mano y con las cabezas muy juntas, el hombre le dijo, buenas noches. Buenas noches, dijo la mujer. El cuento abre con una pregunta conflicto. Realmente no se distingue si el conflicto es el fin del mundo en sí, o es debido a la necesidad del ser humano de ser influyente, de querer actuar de una manera determinante. De cierta forma nos impacta esta situación de impotencia. Por eso pensaban que la gente gritaría, saltaría. Y de ahí surge la conclusión cuando se preguntan, ¿ahora qué hacemos? Nada, nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. La muerte es lógica, es un proceso de aceptación colectiva, proveniente de una premonición que todos tuvieron. La muerte es segura, lo importante es qué hacemos con nuestras vidas. Luego de compartir este cuento, ¿te gustó el final? Si estuvieras en su lugar, ¿actuarías de la misma forma que ellos? Nos gustaría que reflexiones sobre el final, porque fue un final abierto a interpretaciones distintas. Y si el final del mundo hacía referencia solo al final del día, y el final del día tan solo al término de la rutina, en la que no hay nada más que hacer que solo esperar un nuevo comienzo. ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros somos Julian Teleyú, Dalma Arévalo, Santiago González y su anfitriona Juliana Pereira. ¿Cómo reaccionarías ante el fin del mundo? Esto lo podemos ver en el cuento La carretera, que se encuentra en El hombre ilustrado, escrita en 1951, momento considerado como la época dorada de la ciencia ficción. Este libro fue escrito por Ray Bradbury. Este mismo autor nació en Illinois en 1920, ciudad que se encuentra en Estados Unidos. Durante su adolescencia se mudó a Los Ángeles, California, donde vivió hasta su muerte. Se graduó con 18 años, no va a la universidad por su economía, pero trabajó durante años vendiendo diarios hasta que logró dejar eso para dedicarse a la literatura.
Él fue famoso creando cuentos, novelas, poemas sobre ciencia ficción, fantasía, terror y entre otros. Este cuento, La carretera del hombre ilustrado, trata sobre un campesino llamado Hernando, el personaje principal, humilde y solitario, que es acompañado de su burro. Él estaba un día tranquilo en su finca, cuando notó mucho movimiento en la carretera fuera de lo normal, es decir, mucha gente acelerada y nerviosa. Entonces decidió acercarse a dicha carretera para ver qué ocurría. Lo primero que observó fueron autos de color negro que se dirigían hacia el norte. Teniendo en cuenta que esta novela está ubicada en México, entonces se podría ver este escape hacia el norte, es decir, a Estados Unidos, que era lo que en esa época se creía una escapatoria de todos los problemas. Cuando Hernando pensó que el caos ya había pasado, se escucha una última bocina, a más no poder, que venía de una vieja Ford sin capota, mojando al joven conductor y a las 5 muchachas apretadas en el asiento de atrás. Ellos se protegían de la lluvia con diarios viejos, pero igualmente mojaba los hermosos vestidos de las muchachas. Pero eso no le importaba tanto, ya que lo único que pedían era agua para el radiador. Hernando, ante estos pedidos, siempre solía caminar y no preocuparse mucho, y ahora, por la desesperación de los muchachos, echó a correr. Después de haberle traído el agua que pidieron, escuchó decir al joven que se venía la guerra atómica, el fin del mundo. Tras oír eso, Hernando procede a volver a su finca tranquilamente con su burro, y ahí se pregunta, ¿a qué llamarán el mundo? Ante esta situación, considerando que se acerca el fin del mundo, ¿ustedes hubieran reaccionado tranquilamente como Eduardo o más desesperados y nerviosos como el resto de las personas? Consideramos este cuento de ciencia ficción porque se trata de un relato muy detallado lejos de la realidad, como lo es el fin del mundo. Es decir, sería posible científicamente, pero es difícil que suceda. También debido a su enfoque futurista, aunque Bradbury es más conocido por su estilo de escritura poético y su exploración de temas humanos y sociales. Este cuento particular presenta un escenario en el que las casas y las carreteras se mueven, lo que cae dentro del ámbito de la ciencia ficción. En conclusión, no se revela claramente el destino del protagonista ni el propósito de la carretera. Bradbury juega con la idea de lo desconocido y lo inexplicable, creando inquietud y misterio en la narración. La historia puede interpretarse de varias maneras, y su final que deja espacio para la reflexión y la interpretación de los lectores. Como vemos, este cuento nos deja pensando en si el mundo podría llegar a tal final. ¿Ustedes, oyentes, creen este final trágico en nuestra actualidad? Para finalizar este podcast, esperamos que les haya gustado nuestro relato y nuestro resumen, y solo queremos agradecerle por habernos escuchado. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos compañeros y oyentes. El día de hoy le traemos algo nuevo, algo especial. Hoy le vamos a estar compartiendo con ustedes un gran cuento llamado El cohete, sacado del libro El hombre ilustrado. Esta tarde nos acompaña con nosotros el gran escritor Ignacio Marín y el literario Bruno Aires, quienes son los que están más informados sobre el tema, así que vienen a compartirnos lo que tienen. Buenas, Tomás, es un placer estar aquí hoy contigo en este hermoso podcast y lindo tema del que vamos a hablar. Hola, buenas, mi nombre es Ignacio Marín y gracias por invitarme a este podcast, y opino lo mismo que Bruno, es un tema muy interesante. ¿Y qué me pueden hablar sobre el autor del cuento? Bueno, el escritor de este cuento es Ray Bradbury, el cual fue un escritor estadounidense de género fantástico, de terror y ciencia ficción, principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. Siguiendo con el autor, este nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, Estados Unidos, y murió el 5 de junio de 2012 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Murió de un derrame cerebral, y el dato curioso es que supuestamente él murió tranquilo sentado en su sillón. Como escritor de ciencia ficción, Ray Bradbury dijo que no quería predecir el futuro, aunque algunas veces lo hizo, y es algo fascinante. Lo cual para otros era pura fantasía, Bradbury veía el futuro de alguna manera.
Ese era el caso de Fahrenheit 451 de 1953, que narra la historia de una sociedad totalitaria y antiintelectual donde los libros prohibidos son quemados por supuestos bomberos. El título se refiere a la temperatura en que el papel prende fuego. Bueno, y en cuanto a la familia, tuvo hijos, e incluso nietos y tataranietos. ¡Qué cantidad de géneros! Pero, ¿qué es eso de la ciencia ficción? Sí, es un género literario o cinematográfico que tiene un tono fantasioso y se centra bastante en las sociedades futuristas y en los avances tecnológicos, cosa que el autor antes mencionado, Ray Bradbury, miraba de una forma negativa en sus obras. Además, para saber si un cuento es de ciencia ficción, necesitamos que tenga algo científico que lo llegue a ser posible. Es decir, algo que nos pueda llevar a la realidad y que lo diferencie más de la fantasía. Además, en algunas ocasiones, la ciencia ficción tiene incorporada elementos simbólicos, alegóricos o filosóficos. Y también, por último, hay un cuestionamiento de la sociedad y su estabilidad, llegando a pasar de ser un tema de fondo a estar en primer plano. Esto se puede ver, por ejemplo, en el cuento El cohete de Bradbury, donde se nota que es de ciencia ficción porque habla de cohetes, cosa que lo dice en el propio título, y también de los viajes a la luna, cosa que en la realidad pasa mucho por distintas empresas o estados, como por ejemplo la NASA en Estados Unidos. Y ya que hablamos de Estados Unidos, dentro de la época de nuestro escritor Bradbury, se ocurría la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cosa que llevaba a ver quién podía llegar primero a la Luna. Entonces era furor para la ciencia ficción. Y ya que hablamos de cohetes, estos dentro del cuento simbolizan a las clases altas, ya que eran los únicos que podían obtenerlos, similar a lo que pasaba en la vida real con los automóviles, ya que en 1950, cuando se hizo este cuento, no podían tenerlos todos a los dichos autos, porque era mucho en cotización. Y también, por último, el último punto que mencioné casi al principio de la ciencia ficción, lo hablará más adelante mi compañero Ignacio. Y bueno, ya que ustedes vinieron hasta acá para poder informarnos sobre el cuento, ya me dio el lujito de poder investigar un poquito por mi cuenta, así el comienzo. Y este cuento comienza presentándonos a uno de los personajes principales en sí, que es Fiorello Bodoni, que es un anciano italiano que se dedica a ser chatarrero. Fiorello tiene un sueño recurrente que sería en sí volar a la luna, pero en un cohete. Pero nunca se le dio la oportunidad de hacerlo realidad. Y lo que nos muestra Bradbury a través de este personaje es como un anhelo y la pasión que puede tener una persona por realizar sus sueños, incluso si es vieja, por decirlo, o anciana, o en la vejez. Bueno, yo voy a dar un breve resumen, muy por arriba, hablando de las cosas más importantes del cuento. Básicamente el cuento trata de una familia, la cual su sueño es viajar para el espacio. Para esto necesitan un cohete. La cosa es que son pobres y el padre de Fiorello Bodoni, el cual es un chatarrero y padre de 3 hijos y esposo, no puede pagarle el viaje a todos. Hay 2 problemas. Uno es el quién va a ir al viaje, porque sí solo pueden costear un pasaje. Y el otro es que el dinero que van a usar para el viaje es que lo necesitan para costear un horno con el cual Fiorello trabaja. La cosa es que empiezan a sacar palitos para ver quién saca el más grande, así ese iría el viaje. Y a todo el que le sale, como que le da pena y tristeza de que el otro no pueda ir. Entonces, como que empiezan a inventar excusas para no ir al viaje. Bueno, un día Bodoni estaba trabajando y llega un joven el cual decía tener acceso a un cohete el cual no funcionaba, pero era un inicio para poder construir uno, ¿no? Bueno, lo termina comprando y lo arregla.
Un día Fiorello despierta a sus hijos y les dice que se van a ir al espacio. Le logran despegar y los niños quedan atónitos con el espacio. Cuando se durmieron, Bonnie salió de la sala de comando, se paró frente a la puerta y cuando abrió la puerta, seguían en la chatarrería. Estaba en su casa y estaba el río al lado de su casa también. La cosa es que nunca viajaron. Él les hizo creer a sus hijos que sí y decidió mantener ese sueño, esa fantasía en sus hijos. El cuento termina con Bonnie y su esposa acostados, su esposa abrazándolo y le dice: eres el mejor padre del mundo. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias Marín y Bruno por venir a darnos una gran clase y nos vemos en la próxima. Chao. Bienvenidos a nuestro podcast. En él vamos a hablar un poco sobre la vida de Ray Bradbury. Empezaremos por cosas como quién fue, cuál fue su mayor aporte, en quién se convirtió, en qué género literario basó sus libros y por último vamos a conversar de un cuento que nos encantó de él por el mensaje que nos da. ¿Saben quién fue Bradbury? Pues fue un novelista, poeta y escritor de cuentos cortos de ciencia ficción. Conocido aún más por sus novelas y colecciones de relatos, de las que se destacan Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451. Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920. Él empezó a escribir historias cuando era un niño. Además terminó su educación en la escuela secundaria. Después tuvo que trabajar vendiendo periódicos en el día, pero en las noches iba a las bibliotecas a leer y escribir cuentos. Como él no pudo estudiar en la universidad por falta de recursos económicos, todo lo había aprendido leyendo en las bibliotecas que frecuentó en su juventud. Su primera historia fue publicada en 1938, llamada El dilema de Hollerbochen, en una revista amateur. Además, en 1939 publicó 4 números de Futuria Fantasía, su propia revista amateur. Después, en 1942, escribió The Like. Este fue con el que descubrió su estilo de escritor distintivo, pero su reputación como escritor de ciencia ficción culminó aún más cuando publicó Crónicas Marcianas en 1950, en las que refleja las ansiedades y el estilo de vida que vivían las personas en los años 50, con el miedo a una guerra nuclear, el deseo de una vida más simple, los conflictos raciales, la censura y el miedo a poderes políticos extranjeros. Básicamente, trataba temas tan universales como actuales. Y como si fuera poco, Bradbury era un hombre al que no le gustaba para nada la tecnología. Eso era raro, ya que era un autor que escribía sobre el futuro, pero no era que odiara sus progresos, sino que pensaba que la tecnología nos priva de lo mejor que tenemos como seres humanos, y como él leyó toda su juventud, consideraba que leer y escribir era la base del bienestar del ser humano y que en algún momento nos aburriríamos de tanta tecnología y tendríamos que volver a leer y escribir como antes. Y simplemente a Bradbury se le puede considerar como uno de los escritores con más influencias en la ciencia ficción, aunque él prefería definirse como un escritor de fantasía. Basadas en sus libros, se hicieron películas como Fahrenheit 451 en 1967, de Picasso Summer y El Hombre Ilustrado en 1969, y cabe destacar que escribió guiones para algunas películas como Moby Dick de 1956. Finalmente muere en el 2012 en Los Ángeles. ¿Ustedes, oyentes, consideran que la ciencia ficción y la fantasía son lo mismo? ¿Vos, Eremita, qué crees? Y si bien parecen lo mismo, analizándolo más a fondo y por una pequeña diferencia, en realidad no lo son. ¿Me podrías definir qué es cada una? Claro que sí. La fantasía son historias llenas de elementos imaginarios y poco realistas, y la ciencia ficción es un género de la narrativa en el que se presentan constantemente avances científicos. La simple diferencia entre ellas es que la fantasía no es real y la ciencia ficción trata de avances científicos que se pueden llegar a dar en un futuro, pero que sí son posibles. ¿Sabes cuándo surge la ciencia ficción? Sí, obvio.
surge en 1926 en Estados Unidos, en la que además se unen a ella diferentes corrientes como la hard, que es la ciencia ficción dura. Aparte en ella aparecen muchos avances científicos en las narraciones, y después está la soft, que se define como la ciencia ficción blanda y se centra más en el aspecto literario y en el interior del ser humano. Y vos, contame un poco de qué trata El hombre ilustrado. Bueno, en realidad El hombre ilustrado es un libro de 1951 con 18 cuentos de ciencia ficción escritos por Ray Bradbury, en donde se explora la naturaleza humana. Son todas historias diferentes que se unen con la figura que enmarca el hombre ilustrado. Él es un vagabundo repleto de tatuajes. Estos tatuajes fueron hechos por una mujer viajera del tiempo, son animados y cada uno cuenta una historia diferente. Sobre todo hay un lugar en donde no está tatuado y dicen que la persona que mire por ahí podrá saber la manera en la que morirá. Pero en realidad lo interesante es que en todos los cuentos se habla de conflictos internos y personales de la sociedad. Además, fue nominado para el Premio Internacional de Fantasía en 1952. La verdad que es caótico todo. ¿Cómo puede ser posible que por mirar a alguien sepas cuándo y cómo te vas a morir? No tiene sentido. Sí, lo sé, es demasiado extraño, pero por eso elegimos un cuento para explicar todo esto y conversar un poco de los conflictos que mencioné antes. Si querés, empezás contando un poco de la primera parte y lo discutimos. Sí, ¿por qué no? En lo primero es todo un caos y todos los personajes entran en una desesperación mientras caen en el espacio. Los personajes iban tranquilos en su nave cuando de la nada la nave sufre un impacto tan terrible que la destroza, arrojando a los astronautas al espacio. Ellos se encuentran separados, perdidos y a la deriva sin saber qué hacer, tratando de comunicarse a través de sus trajes espaciales, aunque aún así saben que no hay forma de reunirse de nuevo. Se escuchan sus voces claramente aterradas y resignadas mientras se buscan unos a otros y caen lentamente hacia destinos muy distintos dentro del espacio. Esa parte me llenó de mucha intriga, porque de la nada la desesperación de los personajes se transforma en calma, y mientras logran comunicarse a través de sus trajes espaciales, algunos creen que se van a estrellar en el sol y otros piensan que van a caer en la Tierra a alta velocidad y que van a arder en llamas. Lo más loco es cuando en toda esa desesperación intentan reflexionar sobre lo que les está pasando, pero su falta de control sobre no saber qué les pasará los angustia. Uno de ellos, que es Stimson, cuenta que le tiene miedo a morir y lo desagradable que le parecía lo que les estaba pasando. Entonces su falta de confianza y la angustia de manera desesperada que sentían en ese momento hace que ya no sepan qué más hacer. Sí, exactamente. Ahora entiendo cuando todos siguen hablando a través de sus trajes espaciales, mientras que Stimson cuenta que desea que le pase cualquier otra cosa en vez de lo que ya están viviendo, mientras que los demás hablan entre ellos y piensan que aún los pueden rescatar. Sí, por eso mismo, al pensar algo que jamás podría llegar a pasar, la tensión empieza a aumentar cuando uno de ellos enloquece y empieza a gritar, poniendo a los demás más angustiados. Ah, de eso me acuerdo. Es cuando Hollis se empieza a sentir impotente y logra callar al que gritaba, sabiendo que callándolo o no, no cambiaba lo que les podría llegar a pasar, ya que aún seguían cayendo en el espacio sin parar. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en una situación similar? ¿Mantendrían la calma o perderían la cabeza? Y cuando Hollis y Applegate intentan comunicarse, mientras todos se quejaban porque ellos no se callaban, y el capitán grita: «Ya es suficiente, tenemos que encontrar una solución». Ay, esa fue la parte que más me gustó, porque Applegate le dice que se callaran porque estaba siendo muy hipócrita en mentirle a todos, sabiendo perfectamente la situación en la que se encontraban. Sí, y luego el capitán le pide que no le falte el respeto, pero Applegate le responde diciendo: «No quiero, esto es un motín de uno solo». Si ustedes no saben qué significa motín, bueno, es un movimiento desordenado con una o más personas contra una autoridad mayor. Cierto, me había olvidado de explicarlo. Pero cuando se burla del capitán y de su estilo de trabajo, el capitán no dice más nada. Después, Applegate le empieza a decir que siempre lo odió,
por lo que Hollis le confiesa que una vez votó contra él años atrás. Bueno, en realidad una confesión tan grande no era porque Hollis ya lo sabía. Lo grave fue cuando en medio de la discusión Hollis ve un montón de sangre a su alrededor y cuando mira hacia abajo, un meteoro le había arrancado la mano izquierda, por lo que va perdiendo aire de su traje. Hollis rápidamente se las arregla para detener la hemorragia, improvisando con un torniquete a la altura de su codo, mientras que los demás continúan hablando sin percatarse de lo sucedido. Ay, eso fue tan repentino, porque pasó de una cena tranquila a una llena de nervios y casi al borde de la muerte. Lo que me pareció un poco pesado fue cuando Les Pérez hablaba tanto de su mujer de Marte, de su mujer venusiana, de su mujer de Júpiter, de su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras y su adicción al juego, como si todo eso fuera algo de lo que nos deberíamos enorgullecer. Fue muy estúpido porque mientras caían y caían, él solo hablaba de sus momentos felices, mientras la muerte se acercaba aún más. La verdad que sí, no tiene ningún sentido recordar todos los momentos felices que viviste en un momento de desesperación y caos. Además, en ese momento, Hollis y Lespere están sintiendo una profunda soledad y nostalgia porque están lejos de la Tierra. Por esa nostalgia que sienten, empiezan a hablar sobre sus vidas y cómo ambos desean cosas diferentes. Porque, por ejemplo, Hollis anhelaba el éxito y una vida sorprendente en la Tierra, mientras que Lespere disfrutaba de la diversión y de las riquezas. Sí, por eso cuando están cayéndose su muerte en el espacio, está presente una de las características del siglo XX en la narrativa, que es cuando los personajes tienden a perder importancia individual. O sea, cada uno pierde importancia, por lo que se puede llegar a denominar como un antihéroe, ya que no generan admiración ninguna, como en este caso de la escena que todos tienen conflictos internos, especialmente Hollis, que ha tenido una vida súper triste y aburrida, de la cual se arrepiente incansablemente y por eso abunda la envidia hacia otros en él. Esta parte representa lo que veníamos diciendo anteriormente. No sé si se acuerdan de que los personajes dejan de lado lo de afuera y expresan sus problemas internos y lo que tenían guardado por miedo a expresarlo. En esta parte, Lespere empieza de nuevo a presumir lo que tenía, pero Hollis lo para y le dice que ahora está ahí con ellos en el espacio, flotando y al borde de la muerte, así que eso ya no le serviría de nada. Además aprovecha el momento para confesarle que él siempre sintió celos de él por su vida alocada, llena de placeres, y diciéndole que él se moría por tener una mujer. Pero como las mujeres le asustaban, solamente siempre las deseó, siempre mantuvo celos de él por tenerlas, por su dinero, por toda su felicidad, que por su cobardía jamás llegó a tener. Pero ahora ya no podía sentir celos de él porque era el final de ambos, y todo parecía nunca haber sucedido, ¿no? Ya no tenía sentido haber pasado tantos momentos inolvidables si al final iban a tener un mismo final. Nada placentero, por suerte. Exactamente. Pero no sé si ustedes se dan cuenta también que en esta parte también menciona una característica importante que refleja un poco la interioridad de los personajes, con sus pensamientos y recuerdos, haciendo que se queden recordando quiénes fueron y qué hicieron antes de que pasara todo esto. Pero lo que más llama la atención es cuando Hollis grita a través de la radio queriendo decir que todo ha terminado. Se siente muy feo ese momento, porque Hollis se siente miserable y herido por lo egoísta que es la muerte y la soledad. Por eso él y Les Pérez empiezan a reflexionar sobre sus vidas pasadas y si es mejor recordar lo que han vivido o no recordar nada de nada. Pero en esta parte me acuerdo cuando Hollis le dice así: cuando llegue el final, todo parece no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida que la mía? ¿Ahora? Antes sí. ¿Y ahora? El presente es lo que cuenta, es mejor, lo es. ¿Y ustedes a qué creen? ¿Lo es? Yo comparto lo que piensa Lespere, ya que dice que es mejor recordar porque conserva sus pensamientos y emociones. Por eso es que Hollis se empieza a cuestionar si son diferentes los recuerdos y los sueños. Claro, porque a él solo le quedaba soñar que era lo que quería, mientras que a Lespere solo podía recordar las cosas que había ido construyendo a lo largo de su vida. Exactamente,
Por eso el Espere le dice que la vida le dio su oportunidad y no la desperdició, y que por ello no se ha vuelto perverso como él. Entonces Hollis se retuerce la cabeza pensando si alguna vez en su vida había sido perverso o si estaba guardando esa perversidad para alguna ocasión especial como la que estaban pasando ahora. Y por eso decide calmarse, pero aún se siente abrumado por la emoción de no saber por qué desperdició tanto su vida. L'Espere trata de consolarlo para que se calme y vuelva a sentirse bien, pero aún así es difícil con tantos pensamientos estresantes. Es muy abrumadora la situación, por eso Hollis empieza a preguntarse si él y L'Espere son realmente iguales en ese momento cercano a la muerte. Considera que la calidad de la muerte, al igual que la vida, varían. Por eso dice que definitivamente él y L'Espere no son iguales, ya que L'Espere ha vivido eternamente por toda su vida, por todo lo que ha experimentado, y él simplemente ha estado muerto en vida. ¿Ustedes creen que sí existen varios tipos de muertes? Eso en realidad varía según la experiencia y pensamientos de cada uno, pero L'Espere y Hollis van a experimentar dos tipos de muertes diferentes. Entonces, Hollis se dice al mismo que si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse en morir para siempre? Esto siempre es un caos, porque cuando menos te lo esperas, Hollis empieza a ver una cantidad de sangre que provenía de su pie derecho, y esta vez un meteorito se lo había cortado. Entonces intenta atar su pie para no perder más sangre y tratar de mantener el poco oxígeno que le quedaba. Y a poco de perder la conciencia, lo logra. Ese momento fue conmovedor, porque casi inconsciente, Hollis escucha a Applegate disculpándose por haberle dicho una mentira cuando dijo que votó contra él. A lo que sigue diciendo que la situación en la cual se encuentran los vuelve malos. Por eso se disculpa y sintiéndose arrepentido por todo lo que le dijo antes. Me parece tan bonito porque Hollis volvió a sentir su corazón latir desesperadamente, con un calor inmenso recorriendo todo su cuerpo, y todos esos sentimientos de soledad, terror y enojo ya habían desaparecido, a lo cual termina dándole las gracias a Applegate por decirle la verdad y hacerlo tan feliz con unas simples palabras. ¿Ustedes piensan que con unas simples palabras bonitas y un perdón sincero se podría arreglar todo lo malo que te han dicho porque se lo han guardado por años? La verdad es una muy buena pregunta, pero la respuesta es personal de cada uno. Lo que sí podemos comprobar es que en esta parte es fácil asociar una característica importante de la narrativa del siglo XX, siendo que el tiempo ya no es lineal, es subjetivo de cada personaje que lo está viviendo. Están tan centrados en su mundo interior o lo que piensan y sienten que ya no les importa ni el tiempo o espacio en el que se encuentran, sino que solo les importa la manera en la que se toma la situación en la que viven, de acuerdo a sus experiencias y pensamientos. No te olvides que la trama también es una característica importante, ya que se vuelve todo confuso, porque si asociamos ciertas ideas con lo que estaba sucediendo en ese momento, Hollis se merecía perder su brazo y su pierna, o más bien se merecía cualquier tipo de castigo, porque en él abunda la envidia y el desprecio. Siempre fue un cobarde, siempre deseó tener la vida de otros sin pensar o hacer que la de él cambie, para que quizás pudiera y se sintiera mucho mejor. Eso es verdad, nunca tuve el valor de enfrentar sus miedos y lograr lo que realmente deseaba, pero al final somos humanos y todos cometemos errores, por miedo al rechazo. En una parte me acuerdo que todos conversaban preocupados por Stimson y tratando de comunicarse con él a través de la radio. Ya habían pensado que estaba muerto, pero después de un momento de silencio escuchan una respiración lenta y tortuosa. Al no poder escucharlo bien, la incertidumbre y la tensión aumentan, porque no podían saber si Stimson estaba vivo o no, pero después de eso no entendí muy bien qué pasó. Es simple, de la nada Stone grita y Hollis le responde asustado y un poco histérico por él, porque ambos eran muy buenos amigos y siempre mantuvieron una relación de amistad muy unida. Entonces Stone, muy asustado, le cuenta que está en medio de una jauría de meteoritos, siendo que estos meteoritos forman parte de Mirmidón con forma de caleidoscopio gigante, tan bello, con muchas formas, colores y tamaños, pero tan aterrador también.
La verdad que sí, porque estar en medio de ellos sería una forma de morir muy tenebrosa y no muy agradable que se diga. ¿A usted le gustaría morir de esa forma o prefiere una forma más tranquila o peor que esa? ¿Ya se han preguntado cómo les gustaría morir si se les dejara elegir? Es una gran pregunta, pero lo que sucede después es aún más insólito, porque después de unos minutos, estando todo callado, Stone grita: «¡Me voy con ellos! ¡Me llevan con ellos! ¡Estoy condenado!» y comienza a reír de forma exagerada. Me pareció muy conmovedor que cuando pasó esto, Hollis intentó ver a su alrededor para intentar encontrarlo, pero solo vio un montón de piedras preciosas, brillantes y hermosas. Eran algo tan maravilloso pensar que Stone, junto con el enjambre de meteoritos, recorrería todo Marte y volvería a la Tierra cada 5 años. En realidad tan maravilloso no es, porque iba a estar entrando y saliendo de las órbitas de todos los planetas formando muchos colores como los del verdadero caleidoscopio. Es verdad, pero tampoco suena tan mal. Es por eso que después Hollis y Applegate se despiden de Stone sabiendo que jamás lo volverán a ver. Stone, con mucho miedo, mira hacia abajo como Hollis miró cuando perdió su brazo y su pierna. Volvió solitario hacia la Tierra. Todos sus pensamientos se estaban esfumando y el significado de su vida ya no tenía sentido. Era simplemente una hoja en blanco que al fin se enfrentaba al destino que tanto lo perseguía. Eso es obvio. En estos momentos el cerebro deja de funcionar por tanta falta de oxígeno y por no poder creer lo que está pasando. Pero como bien sabemos, cuando el cerebro deja de funcionar, el cuerpo también lo hace. En verdad era muy triste porque todo este tiempo, todo lo que habían vivido, hablado o conocido ya no existía. No tenía ninguna importancia. Todo era tan solo un pedazo de carne que ya no sería víctima de burlas, mentiras o desprecios nunca más en sus vidas. Por eso de la nada, todos estaban casi inconscientes, sus voces habían desaparecido, no se escuchaba nada y todos se encontraban cayendo solos y muy perdidos. El capitán iba directo al sol, Stone se encontraba entre los meteoritos y Stimson no me acuerdo qué había pasado con él. Él estaba flotando por el espacio súper inconsciente, Applegate iba hacia Plutón y de los demás ya no se sabía nada porque casi todos estaban medio muertos. De igual forma, todos miraban satisfechos porque habían tenido una buena vida. Sí, todos excepto Hollis. Mientras caía se comenzó a preguntar qué podía hacer él ahora. Había llevado una vida tan vacía y aburrida, una vida tan mezquina y absurda, de la cual no se daba cuenta. Recuerdo que él mismo decía que ya no hay nadie o tal vez jamás hubo nadie. Estaba mejor solo, o mejor dicho, siempre estuvo solo, en el espacio o en la Tierra. Nada era diferente. Todo se mantuvo igual, solo que ahora era más tortuoso y ahora sí llegaría a su final. Se sentía tan vacío que pensaba que para el día siguiente ya se estrellaría contra la atmósfera de la Tierra y se convertiría en cenizas. Cenizas que luego se mezclarían con la Tierra y nadie se daría cuenta que serían de él. El final me pareció un poco raro, porque de la nada comienza a caer. Caía tan rápido y aún así estaba muy tranquilo, aceptando su destino. No se sentía ni feliz ni triste. Lo único que anhelaba era hacer algo valioso para sentir que su vida en realidad valió la pena. Es súper triste eso, porque además dice, cuando entre a la atmósfera, arderé como un meteoro. Eso era lo que él pensaba que pasaría. Entonces decía en voz alta que alguien lo viera caer. Así por lo menos sería algo importante en la vida de alguien. Era muy fantástico, porque como si fuera magia, un niño alza la vista al cielo y le señaló a su madre que estaba viendo una hermosa estrella fugaz, tan brillante, rápida y sobre todo una linda estrella blanca. La madre, contenta por su hijo, le dijo que pidiera un deseo y allí termina. ¿Qué les parece el final? ¿Les parece un final absurdo? ¿Les gustó? ¿O creen que tiene que terminar de otra forma? No, pará, que después de leerlo muchas veces me di cuenta que tiene una característica más, es la del lector activo, porque su final es un final abierto, por lo que el propio lector le da un sentido a lo que pasa, cada uno saca su propia conclusión. Podríamos pensar que después que el niño pidió un deseo, Hollis cayó sano y salvo en la tierra, o que quizás pasó algo más desagradable, como que cayó enfrente del niño y el niño lo vio todo partido en pequeños pedacitos. Pero aún así, todas las conclusiones que se lleven del cuento son posibles, porque varían según qué piensa el lector. Bueno, la verdad que Caleidoscopio da mucho que pensar. Plantea muchas preguntas existenciales, filosóficas, sobre la vida y la muerte. Yo pienso que Bradbury utilizó el espacio como un escenario simbólico para revelar lo que realmente es la soledad y lo insignificante que es la humanidad fuera de la Tierra.
Claro, por eso nos muestra lo rápido que se nos va la vida si no hacemos lo que en verdad nos haría felices, y la falta de control que tenemos los seres humanos sobre nuestros destinos finales. Además, nos deja para pensar sobre las diferentes condiciones humanas en diferentes casos y lo inevitable que es la muerte. Con esto podemos entender por qué Bradbury utiliza la ciencia ficción como un medio para explorar y explicar cuestiones profundas sobre la existencia y la mortalidad. Así que después de todo, los astronautas sufrirían ese gran accidente en el espacio. Cada uno de ellos reflexiona sobre su vida, sus sueños y sus miedos, mientras se enfrentan a su muerte en el espacio. Así que mientras se van alejando unos de otros, comparten sus sentimientos y pensamientos a través de comunicadores. Por esto, la historia plantea cosas como la fragilidad de la vida, la soledad y de lo grande que es el universo. Sí, exactamente. La verdad que es un caos total, pero explica a la perfección cómo eran y se sentían las personas. Tal vez sí, pero también representa un poco lo que está pasando hoy en día, ya que únicamente en la actual sociedad nos estamos autosaboteando, ya que nos imponemos márgenes de perfección casi imposibles, y eso hace que no nos sintamos totalmente satisfechos con nosotros mismos. Es tan real que asusta. Siempre nos estamos comparando con otras personas sin darnos cuenta que no necesitamos imponernos cosas para ser igual a los demás. La verdad que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan igual que nosotras o creen que jugando de esa forma con nuestros pensamientos vamos por un buen camino? Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro breve análisis del cuento y no sean como Hollis. Intenten perseguir sus sueños hasta cumplirlos. No tengan miedo al rechazo porque si no se van a arrepentir por el resto de sus vidas y el día que les toque morir, ya habrán muerto antes en vida por no hacerse felices a ustedes mismos.